Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora, ¿no? El día domingo. El balotaje. Con el debate. Primero, estamos en un día de eso. Pero bueno, va a ser importante. Dijimos que habrá un análisis sobre todo lo que tiene que ver con PNL, programación neurolingüística. Lo habíamos hecho anteriormente ya de cómo venían ambos candidatos, pero creo que va a ser una transmisión en vivo el día domingo con el especialista Raúl Torres aquí en Canal 6. Amigo, ahora sí te doy el pase, espero que el micrófono... Como te decía, tanto que hablamos del tema, sí, señor. Dije, bueno, voy a traer, para mi gusto... Voz autorizada. Voz autorizada, y no es porque esté al lado, para mí el mejor profesor que tiene la Universidad Católica. Y la UNSA también está en la UNSA. Bueno, muchas gracias. Adrián, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Matecito? Después, muchas gracias. Charlar un poco de lo que es la estrategia que está implementando Macri, la que está implementando Scioli, la que se habló tanto de la campaña sucia. No sé qué opinás al respecto. Sí, la verdad es que estamos en un escenario verdaderamente apasionante, tanto para aquellos a los que nos gusta el marketing político, como para los que estamos muy interesados en la política. Así que yo tengo verdaderamente un doble interés, el interés como ciudadano comprometido con los asuntos políticos desde 1983, que tengo la suerte de venir votando prácticamente desde que cumplí los 18 años. Y también por un interés profesional de lo que es el marketing político. Y un escenario distinto, un escenario nuevo para Argentina, porque en las oportunidades en las que pudimos haber votado en una segunda vuelta fueron los propios candidatos, algunos de los dos candidatos, los que se bajaban. O sea, ocurrió en 1973 con Balbín, cuando pierde las elecciones con Cámpora, el margen había sido muy amplio, directamente se baja y Cámpora es elegido presidente, pues viene toda la historia de Perón, todo lo que siguió en Argentina. Y después en el año 2003 ya con una constitución reformada, porque en ese momento había que obtener el 51% de los votos, lo que era una barbaridad, para evitar el balotaje. Y en cambio después de la reforma de 1994, como sabemos, si no se sacan una diferencia de 10 puntos como mínimo, o se llega y se toca el piso del 40, o se llega al 45, ya hay balotaje. Sabemos que Menem se bajaba porque él tenía conocimiento de que no llegaba, en ese momento le creían en las encuestas, y en esta oportunidad obviamente Macri no se iba a bajar con una diferencia que en principio era de 8 o 10 puntos, que estaba en el límite de caerse el balotaje, termina entrando a menos de 3 puntos de diferencia. Entonces, ya de por sí un escenario distinto, pero en el cual se están dando muchas cosas, se están aplicando muchas estrategias de manual también, a pesar de que el escenario sea distinto. Entonces vemos a un Macri que pertenece a un frente de centro derecha, o por lo menos PRO es un partido más inclinado hacia la derecha que hacia el centro, que empieza a girar hacia la izquierda de la mano del consultor ecuatoriano tan conocido, Durán Barba, que en oportunidad de casi perder la ciudad autónoma de Buenos Aires, la misma noche, ya en los discursos posteriores, en medio de los festejos entre comillas, del triunfo de Rodríguez Larreta, ya comienza a girar hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, de venir de centro derecha. O sea, Durán Barba le reacomoda el discurso, dándose cuenta de que si seguía con el PRO puro, con el discurso del PRO que votó en contra de muchas cosas que ahora se le están reclamando a Macri, o que están hablando de contradicciones en su discurso, o sea, comienza a girar hacia la izquierda porque se da cuenta de que con los votos puros del PRO no iba a llegar. No, por supuesto que no le fue mal. O sea, creería que a punto de ser el presidente. Y sobre todo cambiando el discurso post-generales también, elecciones, ¿no? No dice tan a la derecha. Ahora más que nunca, para agarrar esos votos que están tan en la duda ahí, ¿no? Hay que ver. Seguramente, y por el contrario, Scioli, perteneciendo a un frente de centro-izquierda, y sobre todo con lo que sería el kirchnerismo puro, que es más de izquierda que de centro, empezó a girar un poquito hacia la derecha, dándose cuenta de que necesitaba más votos de lo que había conseguido, porque no superaba el techo. O sea, hablamos de un 38 o 39%, y después bajó 1 o 2 puntos en las últimas elecciones. O sea, en relación a las PASO, en las generales, baja inclusive el porcentaje. Entonces él girando un poquito hacia la derecha, y ahí ya lo veíamos, por ejemplo, en
algún spot de cara a las elecciones generales en el que mostraba las fuerzas de seguridad, lo que le generó críticas internas, o sea, críticas del kirchnerismo más puro, ¿no? Es decir, ¿por qué tantos militares o por qué tantos policías en nuestros spots? Y él sumándose ya a la cuestión del narcotráfico, de la inseguridad y sobre todo ya de cara a lo que es el balotaje, tomando las propuestas de Massa directamente, ya encarándolo. Incluso hay un spot, un spot en las redes sociales que no lo vi todavía porque hoy empiezan los spots en televisión. No lo vi en televisión, pero sí en redes sociales, un spot en el que Scioli dice, si votaste a Massa, ya tenés candidato. Entonces se pasan fragmentos de discursos de Massa en los que él está hablando del 82% móvil, del tema de del impuesto a las ganancias, de las retenciones, del narcotráfico, y después se muestran segmentos de discursos de Scioli en los que él está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, el mensaje final es, las propuestas de un peronista solamente pueden ser cumplidas por un peronista. Y a esta altura del partido, teniendo en cuenta que pasaron las generales, siendo un balotaje, ahora el debate, hablando de estrategias políticas, mucha estrategia política obviamente, lo que utiliza cada uno de los candidatos, ¿es conveniente utilizar un spot de esa manera para Daniel Scioli? ¿No cae de Maduro también la gente? Hay muchas cuestiones que han caído de Maduro, o que son obvias me parece a mí, y a mí a esta altura es la búsqueda desesperada por votos. Ojo, lo digo por ahí como una crítica en cuanto a estrategia política de Daniel Scioli, como también la puede tener Macri. Esto es así, juntar votos a como dé lugar, ahora teniendo en cuenta la fecha que se aproxima. Pero ¿es conveniente? Y ahí mi otra pregunta, ¿en qué crees que ha fallado por ahí Daniel Scioli antes de las generales en lo que es la campaña política y lo que está fallando ahora? Y también por el lado de Macri, o qué es lo que están haciendo bien también. Está bien. A ver, si es conveniente o no, desde mi punto de vista, yo te diría que no. O sea, porque hay un electorado importante que es pensante y que se da cuenta de que hay una contradicción muy seria entre lo que decía al principio y lo que se está diciendo ahora, o entre lo que hizo el gobierno del Frente para la Victoria durante todos estos años y lo que vino diciendo y lo que está diciendo Scioli ahora. Entonces uno se da cuenta de que le están, o sea, no sé si mintiendo, porque las promesas, si es que Scioli gana, las va a tener que cumplir, pero por lo menos que hay una contradicción importante. Entonces, si ahora se dice que se va a pagar el 82% móvil para los jubilados y la presidenta veta el 82% móvil cuando sale, si estuvieron diciéndonos durante prácticamente 2 años que el impuesto a las ganancias era casi el impuesto que pagaban los ricos, que 1,5 millones de personas, aunque porcentaje ínfimo, y de golpe hablamos que de los que ganan 30.000 para abajo, o sea, el impuesto a las ganancias, que lo vamos a eliminar porque los trabajadores. Entonces uno ve contradicción. El tema de las retenciones, que tanto conflicto le generó al Frente para la Victoria con el campo, ahora que bueno, que vamos a bajar o eliminar las retenciones, con el tema del narcotráfico, la inseguridad, o sea, girando hacia la derecha. Entonces, desde ese punto de vista, con un electorado importante, pensante, uno tiene que pensar que la contradicción, que interpretar que la contradicción es negativa para Scioli. Entonces, y marca esa grieta con ya el frente, o sea, con el kirchnerismo, ¿no? En su estado de pureza. Más con una interna feroz que se dio al día siguiente, o no sé, la misma noche, me imagino, de las elecciones generales, con una interna que implicó que se evidenció cuando Aníbal Fernández comenzó a castigar a la gente que supuestamente lo había traicionado. En los medios salió Eve Bonafini hablando contra Scioli, Randazzo, que también comienza a mostrar de la presidenta después, ¿no? Y con una presidenta que no lo ayuda para nada a Scioli. Si Scioli trata de mostrarse como el amigable componedor y Cristina cada vez que sale, ya no en cadenas oficiales, pues se ve que le cayó la ficha y se dio cuenta de que no podía hartar a la población de esta manera, pero si cada vez que sale nos reta, o sea, si nos mira enojados y nos reta que nosotros somos los culpables de todo lo que pasa en el país o lo que le pasa al Frente para la Victoria, más votos todavía le resta a Scioli. Y además eso es laburar en el corto plazo, es cuando las papas están quemando, tenés que la gente rápidamente percibe eso también, la desesperación por ahí de alguna manera dentro de un partido, por ahí marcando un poco de distanciamiento, pero al mismo tiempo somos parte de la línea del Frente para la Victoria. Es difícil y creo que lo único que le puede generar al votante por ahí es dudas en cuanto a ese aspecto, ¿no? Después también hay que hablar de Cambiemos, hay que hablar del otro lado. Pero me parece que del lado justamente de Scioli, esas grietas que se marcaron, que ya están, ¿no? Que son muy obvias, es contraproducente para él.
Sí, las fallas más importantes, que me preguntabas recién también, me parece que vienen del lado de Scioli. O sea, Scioli empieza la campaña de las de las PASO, de las primarias, la comienza con la onda de amor y paz que traía del kirchnerismo en las elecciones del año 2011. O sea, el Frente para la Victoria hizo girar su campaña, al menos en televisión, alrededor de un eslogan que era la fuerza de, y se contaban historias, relatos personales, la fuerza de fulano, de mengano, la fuerza de la igualdad, tal derecho, cual, la fuerza de la memoria, y le dio el resultado, pero en otro contexto, en un contexto de un país que no tenía cepo todavía, porque el cepo se implementa al día siguiente de esas elecciones, un país que tenía inflación pero que no era tan elevada, una grieta que no se había profundizado tanto, o sea, planes que alcanzaban, porque ahora ni siquiera los planes alcanzan, entonces en otro contexto le dio resultado. Quiso, con la inercia de esa campaña, hacer lo mismo en las PASO y empezó a hablar de la victoria. La victoria es la victoria de, también habían relatos personales, casos, spots que tocaban situaciones individuales y también generales, pero siempre era en una onda de continuidad positiva. ¿Sí? Y en una onda de amor y paz, seguir con eslóganes que en realidad no decían mucho y se hablaba poco y nada de propuestas. Cuando ve que no le alcanza para ganar en primera vuelta, cuando ve que, o sea, comienza ese giro del discurso hacia la derecha, empezar a hablar de problemas puntuales, y ahora creo que hay algunos aciertos, por lo menos en lo que vi en las redes sociales. El eslogan que gane el país, que gane Scioli, o que gane el mejor, que gane Scioli, me parece que es un buen eslogan. Mostrarse en primer plano y como una persona más cercana a la gente, porque esa es la intención de ese tipo de tomas. Como hablándole, haciéndolo sentir próximo al elector, contando alguna experiencia de vida, porque por lo menos el que llegué a ver hoy, y lo que llegué a ver hoy en televisión contaba lo difícil que fue tomar decisiones en el mar, que las olas, que cuando yo era, o sea, mostrarse como algo más terrenal, como algo más próximo, y bueno, por ahí con ese eslogan está, pero el otro que se ve en las redes sociales, que no sé si lo pasarán en televisión, que comentábamos recién, parece contraproducente, y mucho más todavía aquel eslogan en el que se habla de volver al pasado. Dice, ¿te imaginas volver al pasado? ¿Te imaginas? Y ponen situaciones o ponen imágenes de la crisis del 2001. Yo también que la gente de Macri se encargó de lo que era parte de Scioli, justamente. De hacer una parodia de lo que era la campaña sucia. Creo que viene del PRO, si gana Macri, los hinchas River van a saber qué se siente, que vi que no fue muy interesado, ¿no? Perfectamente interesado. Es lo mismo que es algo similar cuando, no sé si Agucha hace lo de la Rúa, que ridiculiza su humor contrastando con lo que era Menem. Vi algo similar de... Sí, el tema es así. En el año 1999, Cafiero había dicho que no había nada más aburrido que un domingo sin fútbol con De la Rúa en el gobierno. Y comenzó a generarse el mote o ese posicionamiento de que De la Rúa era una persona aburrida. Ramiro Agulla, pero bajo la escuela de David Rato, que era el que había aplicado esta técnica que se llama transformación de la desventaja en ventaja, la había aplicado en Estados Unidos para vender el auto, el Volkswagen, el escarabajo, un auto alemán contra los gigantescos autos norteamericanos, era muy difícil hacerlo. Entonces se transformó la desventaja de que era pequeño en una ventaja. Sí, es pequeño, pero es más fácil. Y cómo estacionar, claro. Todo lo que puede tener como beneficioso un auto pequeño. Y utilizó esa misma técnica Ramiro Agulla, que trabajaba con Rato, para vender a De la Rúa de otra manera, para posicionarlo o de desposicionarlo de lo que sería una persona aburrida, el abuelo aburrido, en una persona trabajadora, seria, en contraposición a lo que era Menem. El famoso dice que soy aburrido. Que soy aburrido, será porque no manejo Ferrari, será para quienes les divierte mientras hay pobreza, para quienes se divierten mientras no hay educación, o sea, mostrando esa diferencia. Y de alguna manera es lo que hizo. Yo tiendo a pensar que es el ejército de cibernautas rentados del PRO, o sea, la maquinaria de Internet que maneja muy bien Mauricio Macri desde cuando era candidato por primera vez a la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por supuesto, cuando hay algo que interesa y que se viraliza, por ahí toda la gente se engancha, ¿no? O sea, los militantes o aquellos que estaban hartos de la soberbia o la prepotencia, sectores que pueden haber estado hartos de soberbia y prepotencia por parte de las autoridades en ejercicio, se suman, se transforman en militantes por cansancio y también
colaboran en esta viralización. De la campaña del BU es excelente. O sea, excelente. Es excelente. Y además te marca un indicio también de ciertos sentimientos o pasiones que mueven a las personas a la hora de votar. Yo me pregunto tantas cosas por el lado del Frente para la Victoria, como Cambiemos, y estamos hablando mucho de la década del 90. Sí. O se está hablando mucho, hicimos una breve mención recién, porque hay que ver qué tanto inciden las personas. El otro día justamente Jorge Lanata le preguntaba a Macri cómo lo asocian permanentemente como hijo del 90, ¿viste? Sobre todo con el gran empresario que fue su padre en la década del 90. Y él dice, bueno, yo salí de ahí. Y mucha gente, por supuesto, a la hora de viralizar, sobre todo los que por ahí están más con el Frente para la Victoria, tiran permanentemente, es volver a los 90. Claro, ¿cómo incide eso a otras personas que están en duda o que están del otro lado? ¿Le creen o ya hay un descrimiento? O sea, ya es un caso omiso a lo que pongan o publiquen y demás, porque también del otro lado uno puede decir lo de Scioli y esa relación con los 90. Entonces dicen, no, estamos en la misma situación, ¿saben qué? Eso es un detalle menor, o no, o importa. Sí, lo que pasa es que uno tiende a hacer generalizaciones y es difícil, ¿no? Es muy complicado, son tantos los factores que influyen en la decisión de voto y tantos los segmentos del electorado, porque está el elector al que no le interesa la política, que capaz que ni va a votar o que va con bronca y que vota porque le parece más simpático Macri o porque Scioli le parece una buena persona. Mejor lo que dijo el día anterior, anda a saber. O sea, y hay otro elector que es más crítico y que se informa, que no está decidido pero se informa. Y está el otro elector que es peronista de pura cepa, y está el otro elector que es de derecha o de centro derecha, y ahí está el elector que está cansado de una cosa o de la otra. Entonces las generalizaciones son difíciles. Uno podría pensar que en alguna parte del electorado este tema del temor a volver a los 90 puede influir, o uno tendería a pensar que en la mayor parte del electorado no. O sea, la mayor parte del electorado no consume política, porque la política no es para cualquiera. O sea, uno se mueve pensando, opinando en cuestiones que le son cercanas y que son frecuentes. Entonces, ponemos a hablar de fútbol, podemos hablar 3 horas con cualquier persona, de Martino, si se tiene que ir o no, que Boca, que Rosario Central, que Ceballos, que los arreglos del descenso de ayer, y estamos horas hablando de eso. En cambio, en la política la cuestión es distinta, ¿no? O sea, hay lejanía y cambio continuo de temas, entonces es más difícil que el elector común se sume a esto, haga un análisis verdaderamente elaborado. Las generalizaciones son difíciles. Uno tendería igualmente a pensar que hay un segmento del electorado al que esto lo puede afectar, pero más lo podría afectar el hecho de que haya muchas votaciones que con respecto a las cuales el PRO haya estado en contra de cuestiones que ahora dice apoyar, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, ¿cuál es el verdadero PRO? ¿Cuál es el Mauricio puro? El Mauricio que hablaba de, sacando de contexto, bueno, lo que se dice, ¿no? El curro de los derechos humanos. Ese que se ve en un comienzo siempre, ¿no? Claro. Esa primera aparición por ahí. ¿Cuál es el Mauricio verdadero? ¿Si ese o el que inaugura el monumento a Perón y el que dice que no vamos a privatizar a Aerolíneas Argentinas? Entonces, o uno ve la forma en que gobernó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cosas que vetó, y uno dice, bueno, o sea, ¿cuál de los dos es el...? O sea, hay cierto segmento del electorado que puede tener miedo a eso. Y al mismo tiempo, del otro lado, las críticas son compartidas. ¿Cuál es el verdadero Scioli? ¿Cuál es el Scioli puro, amigable, componedor al que uno le daría a los hijos para que los cuide? ¿O es el Scioli al que le impusieron a Zanini? ¿Es el Scioli que no va a tener poder porque va a gobernar Cristina desde las sombras? O desde la presidencia del partido? O sea, ¿cuál de los dos Scioli es? ¿O es el Scioli que se sumaba a todas las cosas negativas con respecto a las propuestas a las que él ahora está apoyando? ¿O es el Scioli del que estamos hablando? Sobre lo que decía recién del cuidado de los hijos, leía por ahí el fin de semana algo interesante que aparentemente salió de los grupos de enfoque, esa técnica de investigación cualitativa, en la que se toman a 8, 10, 12 individuos y se les van haciendo preguntas, se explayan libremente sobre ciertos temas. Y se les preguntaba, por ejemplo, si es que se estuviera hundiendo un bote y están en el agua Macri y Scioli, ¿a quién salvaría? Tiene que salvar a uno de los dos para que se haga cargo del salvataje del resto de la gente. Entonces la gente decía en esos grupos de enfoque que lo salvarían a Mauricio Macri, porque Macri era el competente, era el que había que sacarlo del agua para que se subiera al bote y salvara al resto de la gente. Pero después le preguntaban, ¿y si usted se estuviera por morir y tuviera que dejarle sus hijos a Scioli o a Macri, ¿a quién se los dejaría? Y la gente contestaba mayoritariamente que a Scioli, porque Scioli era el buen hombre, el buen tipo, la buena gente, ¿no? Entonces, bueno, habrá un segmento del electorado que votará al buen tipo, o al que aparenta ser un buen tipo, y habrá otro sector que votará al que aparentemente nos podría sacar de esta crisis. Sí.
Sí. Ahora que está el licenciado Adrián Dilchagra con nosotros. No rendí su materia, tío. Bueno, por eso hablaba bien. Estaba arriba, estaba viendo la charla. No hubieses aclarado eso y quedaba como que realmente no era buen docente. Dice que es bravo. Excelente. No, ya sé que excelente. Pero sí. buen profesor. Hay que rendir, claro. Es su libro. Sabido, no el chamullero. Vos le sabés chamullero, le sacás rápido. Entonces tenés que ir bien leído. Vos vas a rendirte en el libro y ahí arriba dice, escrito por Adrián Dilchagra. Claro. Sí, acá estoy al horno, acá no puedo mentir. No puedo mentir. De memoria. Pues recién vos tiraste algo jugado. Tiraste una encuesta. Sí. La que viste y después las que vos suponías que te fuiste ya. Se te va a reír cuando lo digas. Pero quiero que le digas a él los números y el porqué. Está claro igual previamente de lo que yo vi en su materia. Sí. Generalmente las encuestas son de los mismos partidos y pasan a ser una propaganda política. Vos se ha demostrado, ¿no? Lo que pasó. Hay un puntito de para el final. Según lo que veí, dice que Macri lleva 13 puntos de ventaja sobre Scioli. Sí. Pero algo que me sorprendió, que estaba viendo en TN, que estaban los dos voceros de Macri y de Scioli, y primera vez que vi que hasta el mismo vocero de Scioli decía que Macri estaba mejor posicionado que Scioli. Sí. Y eso me llamó terriblemente la atención. Sí. No sé cómo pensás vos que viene la encuesta, o si ya querés tirar un pálpito. ¿Vos qué tiraste tu pálpito? 15 puntos arriba, Macri. 17 dijiste. No, yo... Y otra preguntita después. Con respecto al debate que se viene el domingo, insisto, con lo que aprendí yo, marketing político, generalmente cuando uno va ganando o va arriba en la encuesta, no es conveniente presentarse al debate, porque ahí te pones a... Así es, sí. En este caso, Macri tranquilamente podría haber dicho que no al debate, porque él está mejor posicionado. Aunque Scioli le propone el debate y Macri por dicho no, yo el debate ya lo hice, vos no fuiste al debate. ¿Por qué pensás que Macri acepta el debate? El antecedente ahí. Está bien, bueno, empecemos por el tema del debate, después volvemos al de las encuestas. Efectivamente, lo que dicen los manuales de marketing político es que, por lo general, el que va arriba en las encuestas no debate. No es que no le convenga debatir, porque hay que ver el contexto. Si estamos hablando de Estados Unidos, el que no debate pierde. Estamos hablando de España, el que no debate pierde. Estamos hablando de Argentina, el que no debate casi siempre ganó. Bueno, a excepción de Scioli, que hasta ahora no estaría, aunque en realidad viene ganando, ¿no? Pero las encuestas determinarían que no va a ganar. Entonces, se tiene mucho para perder, o sea, poco o nada prácticamente para ganar, entonces no se quiere arriesgar la posición, y es lo que hizo Macri con Filmus, es lo que hizo Scioli en el primer debate, y es lo que hacen permanentemente, es lo que hizo Menem con Angelos en 1989, y es hasta que se dicte una ley o hasta que nosotros incorporemos en nuestra cultura política la obligación moral de debatir, si no es legal, la moral de debatir, va a seguir sucediendo. Ahora, qué bueno que se incorpore, al menos como obligación moral. Y se hizo sentir de alguna manera el último debate. Todos los candidatos, uno no se presenta y como que el pueblo dijo, no, yo quería que estén todos. Y ahí se equivocan los asesores. Claro, porque no era un debate más, la gente quería el debate. Se ve que los encuestadores que erraron, o porque mintieron, o porque erraron realmente en sus pronósticos, le dijeron, no, el amperímetro no se mueve, no vaya, no te conviene, van a ser 5 contra 1. Y quedó demostrado que sí, o sea, no subió, no sé si perdió tanto, pero seguramente no subió, y con las pruebas demuestran que no subió y no pudo ganar en primera vuelta y cada vez se cayó más. Y quedó como una persona mentirosa, porque había que analizar también el contexto. Él fue a TN y dijo, no voy a firmar, porque mi palabra vale más que una firma, y después no quiso debatir. Y para peor todavía, empezaron a utilizarse argumentos que al electorado más pensante le resultaron una tomada de pelo cuando comenzaron a decir, no, es que no hay una ley, y saltaron de la oposición a decir, pero si a la ley ustedes, al proyecto de ley ustedes lo están cajoneando. Dice, no, que no están las reglas fijadas, y saltaron de la oposición a decirle, pero si tu gente es la que más reglas y condiciones ha puesto, no, que yo debato todos los días, iban cambiando el discurso, hubiesen dicho de entrada, no quiero debatir, porque Macri no debatió con Filmus, y porque yo estoy ocupado en trabajar, o sea, lo que dijeron al último, ¿no? Yo hago propuestas. Se podría florear mucho más y deja en evidencia esas contradicciones permanentes del lado del sciolismo, ¿no? Exactamente. Que tanta mención hace, porque es cierto, pero antes decía para qué el debate, y después ahora apuesta por el debate, y como así es ese sector que sí le interesa la política y demás, se siente un poco tomado el pelo, por así decirlo de alguna manera. O que es parte de la estrategia política que todos los políticos tienen, pero que ahí le tocó a él.
¿no? Entonces... Seguro, pero o sea, las contradicciones esas, ¿no? Creo que, y la tomada de pelo, ¿no? O sea, el considerar al votante como una persona totalmente desinformada, una persona prácticamente estúpida, porque si no está la ley cuando hay un proyecto de ley cajoneado. Lo de Macri, que me preguntaba, bueno, ¿por qué Macri acepta? Porque en este contexto, o sea, perdería muchísimo, o sea, no puede decir que no cuando él le dijo de todo a Scioli por no ir. Entonces ya no le queda alternativa. O sea, si usted no fue, se hizo silencio, Massa dijo... Sería volver a girar eso que hizo Scioli antes para el lado de Macri. Massa dijo, creo, mis 30 segundos quiero que queden en silencio porque... Lo mató. Claro, ahí como para que quedara más en evidencia todavía la ausencia de Scioli. Entonces a Macri no le queda otra que ir a debatir, no le queda otra por todo lo que se dijo ante la ausencia de Scioli. Ahora, es el que más tiene para perder, si es que es cierto, va 17, 15, 13, 5 o 4, es el que más tiene para perder, sobre todo porque creo que es el que tiene más facturas para pagar cuando en medio del debate, si es que se permite, ojalá que se permita, ¿no? La confrontación directa, o sea, el diálogo, entre ellos cuando tenga que decir por qué vetó tal ley o tal otra, o por qué no apoyó, por qué su gente votó en contra, o se abstuvo, o no fueron, que la ley de fertilización asistida, que ustedes querían favorecer a los laboratorios, o sea, tiene que dar explicaciones que no van a ser sencillas. No, pero porque por supuesto también va a contraatacar. Sí, tiene cintura. Lo veo mucho mejor posicionado a Macri. Tiene muy mala dicción, no entusiasma, tiene un discurso vacío, pero es inteligente. Macri, pero es inteligente. No en vano es ingeniero, viene gobernando la ciudad autónoma de Buenos Aires desde hace tanto tiempo, la gente lo sigue votando su fuerza, o sea que no tiene un pelo de tonto. Y por el otro lado, bueno, un Scioli que no parece tan preparado, un Scioli que es ese buen tipo, pero que no nos va a salvar si el bote se está hundiendo, ¿no? Claro. Va a ser igualmente un debate apasionante. Después está el tema de las encuestas, no sé si crees que volvamos a eso. Hablemos, cierre con las encuestas y después también un poquito de Boca le preguntemos a ver cuál va a ser el futuro. Pero no, hay una realidad, creo que el tema justamente de lo que pasó en los últimos es el tema de las encuestas. No sé si fueron todas el otro día en avión fuera del país, pero... ¿Hasta qué punto hay que hacerle caso a las encuestas o hay que profesionalizarla más también? No sé, pero digo, realmente fue un papelón. La verdad que sí, y una cosa muy curiosa porque profesionalizadas están desde hace rato. Las técnicas de investigación ya están muy pulidas. La gente que estuvo trabajando es gente que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hay muchas encuestas que se hacen por vía telefónica, así que se procesan automáticamente, o sea, rápida y automáticamente. O sea, hay muchas cuestiones. Una de ellas es la que planteaba vos, Nacho, recién cuando decías, bueno, aprendimos que se transforman en una herramienta de propaganda, que son pagadas. Entonces, está así el encuestador que miente para favorecer a su contratante, ¿no? El encuestador que dice vamos ganando porque se supone que hay gente que se va a sumar en esta onda ganadora, espiral de silencio y otras cuestiones teóricas de la comunicación política, es decir, bueno, la gente se va a sumar por el efecto ganador, se va a sumar al que va primero. Pero también están los teóricos que dicen que no, que por ahí hasta es bueno porque hay mucha gente que apoya al equipo chico, ¿no? Es decir, que si es que no estamos ganando y necesitamos ese voto, en una de esas movilizamos al electorado que no fue a votar, o capaz que alguien se da vuelta y dice, bueno, yo le voy a dar una mano a que está perdiendo. Puede haber un poco, más que incapacidad, un poco también de voto vergüenza, ¿no? Porque a Menem nadie lo votaba y ganaba. Y de pronto... Si gana Menem me voy del país, decía la gente, no puede, era una caricatura con patas. La segunda presidencia de Menem, me acuerdo... nadie lo votó, que nadie de pronto pum, ganó. Y ganó con amplia facilidad, inclusive en la primera también, porque Menem era una caricatura con patas, digo, ¿no? O sea, hasta los spots eran un tanto particulares también. Había muchos con dibujos animados también. Sí. O sea, ¿por qué digo caricatura con patas? Porque su fisonomía, su aspecto físico, cómo se vestía, las patillas, o sea, después, bueno, cambia totalmente la imagen, se pone un traje, se corta el pelo, lo pica una avispa, o sea, es una imagen, uno ve las fotos de Menem, gobernador de La Rioja, ve las fotos de Menem, presidente, y no tienen absolutamente nada que ver una de otra, pero la gente no sé si... Claro, pero sí que era un personaje en sí. Y la gente no se animaba a decir que lo votaba. Y ahora por ahí capaz que haya pasado algo de eso también, ¿no? Que la gente no se haya animado a decir que votaba a Macri, por ahí por miedo, y que sobre todo en una encuesta telefónica, ¿no?
¿no? Que uno, y aún en una domiciliaria la gente tiene miedo de que le anoten los datos. Entonces, por ahí capaz que dice, no, y si pierdo el plano, pierdo esto, pierdo aquello. ¿Cómo me llamo Macri de acá? ¿Qué me puede pasar? Bien. ¿Cómo llama Macri por teléfono? Yo quiero que Hola, soy Mauricio. el licenciado, porque la verdad tengan ganas de hablar 2-3 horas con él, ¿no? Ya me gustaría comprometerlo en vivo. Sí, siempre hacemos eso. Siempre, Especialistas en comprometer Mi en vivo. palabra vale más que una firma. No El planta, archivo. Carlos. No, pero cuando pueda venir o la próxima semana seguir analizando. Cuando ustedes quieran. La verdad que encantado, porque un placer. Sí. Sí. Sabe que lo admiro y quiero comprometerlo en vivo para que venga la semana que viene. Pero sí, por supuesto. No, pensé que no acá. Bien, perfecto. Licenciado Adrián Dipchagra, no le preguntamos de deportes, va a ser para la próxima. A ver, rápidamente, ¿cómo ves a Boca para lo que se viene? Bueno, ganó ahora campeonato, Copa Argentina. Me gustaría que cambie de técnico y me gustaría que Pero se incorporen 3 o 4 refuerzos. Marco Rubén suena, por ejemplo. Me encantaría. No, Rubén no va ni loco. Eso que suena fuerte, se va a Boca por ahí. Es el mejor delantero que hay en la Argentina. En Argentina. Coincidimos. Caleri, ¿no? No, por Dios. Caleri No hizo un gol importante Caleri, de que está en Boca. ¿Lo comparás con Marco Rubén? Ya está grande. No hizo un gol importante. Tiene un raso europeo importante, Marco Rubén. Pero bueno, está bien, lo vamos a hacer para el que viene y después justamente el debate que es mejor que esté el licenciado. Así que te queremos agradecer la visita a la mañana del 6. Les agradezco a ustedes la invitación.